África. Y bueno, voy a impartiros dos charlas, en principio, que tienen que ver con el tema 1 fijado en el programa. El primer tema se titula Influencia del suelo y efectos de sitio, y la primera charla es comportamiento dinámico del suelo. ¿Vale? En principio, bueno, aquí vamos a intentar poner encima de la mesa los principales conceptos, ¿no? de la propagación de los terremotos, ¿no? Empezando por los más básicos, ¿vale? Y bueno, pues intentando avanzar en ellos. Bien, pues los terremotos. Los terremotos se originan principalmente en las zonas de borde de placa, ¿no? Esta es nuestra posición en la península ibérica y precisamente este que es el mar de Alborán, que veremos ahora más con más detalle, pues está en el borde de la placa africana europea, ¿no? Entonces, bueno, esas grandes placas tienen cierto movimiento relativo, ¿no? Entonces hay zonas de colisión, ya sea una colisión con un mecanismo compresivo o con un mecanismo de tipo distensivo, alejamiento de placa, ¿no? Entonces, en esas zonas más próximas a los efectos, digamos, de choque, pues es donde se van a producir la principal mayoría de los terremotos. En definitiva, un terremoto no es más que una liberación brusca de energía, ¿no? Que se produce pues porque hay una superficie de falla en la que el terreno está intentando moverse, hay una fricción muy alta, esa fricción no se supera y en principio lo que hay es una deformación del terreno y entonces bueno, aparece de una manera brusca pues ese movimiento y una liberación de la energía que supone la acumulación, digamos, de energía de deformación, ¿no? En la corteza. Bueno, pues serán unos 300.000 episodios sísmicos al año, ¿no? En el rango 3-4, ¿no? De magnitud, ¿vale? De los cuales 75 son significativos pues porque pasan a la opinión pública a través de los daños, tanto humanos como materiales, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero dejar claro aquí es la diferencia pues entre magnitud o intensidad, ¿no? Hablamos de intensidad sísmica, magnitud, aceleración, bueno, pues son los tres conceptos que tenemos que dejar claros y que uno de ellos, que es la magnitud, tiene que ver con la energía liberada, ¿vale? Otro, que es la intensidad, tiene que ver con los daños producidos, o sea, y de alguna manera la aceleración, que no es ni más ni menos que una intensidad, pero medida de una manera objetiva, pues es la que nos va a dar las fuerzas que aparecen sobre las estructuras, sobre la parte superficial del terreno, todo eso nos lo va a dar la aceleración, ¿no? Bien, bueno, vamos a hablar de aspectos relativamente sencillos. Todos conocemos que los trenes de ondas provocados, entre otros, los principales trenes de ondas provocados por un terremoto son de tipo P, compresivos distensivos, que, bueno, la peculiaridad es que el terremoto progresa, el frente de ondas progresa en la misma dirección que se produce la vibración de las partículas, entonces estaría representado por esta situación, ¿no? Y ocasionaría este tipo de deformaciones o de roturas, fracturas en el terreno. Y en las ondas de tipo de cizalla, pues la vibración que provocan al paso del frente de ondas es transversal a la propagación, ¿no? Normalmente son frentes de ondas esféricos, cada vez que cambiamos de terreno, ¿no? Pues se produce un cambio de las energías, refracciones, reflexiones, otro tipo de frentes adyacentes o accesorios, ¿no? Secundarios. Al final, hablábamos de que hay una relación entre los terremotos, las zonas de colisión cortical, y en esas zonas normalmente pues hay redes de fallas. Las redes de fallas no son ni más ni menos que roturas previas, manifestaciones de esas colisiones, ¿no? Entonces, digamos que el mecanismo de un terremoto es un mecanismo reincidente, es cíclico, ¿no? O sea, al final, un ejemplo muy claro es la falla esta del norte de Anatolia, con el último terremoto de Izmit del 99, bastante dañino. Bueno, pues esta falla, en realidad nunca hay una falla neta, no es una superficie clara, o sea, son una serie de superficies
subparalelas, ¿vale? Con mayor o menor continuidad, no son planas, son superficies que tienen unas zonas a lo mejor que están soldadas, otras que tienen cierta rugosidad, cierta ondulación, lo que ocasiona precisamente el que se acumule la deformación, porque si fuera un plano, simplemente la colisión haría que se movieran, sin más, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, estos pasos, digamos que aquí se dan de una manera tremendamente sistemática, ¿no? Entonces, hay unos elevados esfuerzos, en este caso de desgarre entre las dos placas, ¿vale? Aquí hay un movimiento lateral, ¿eh? Entonces, se produce una acumulación de energía porque, como decía, los labios de las superficies de fractura están en colisión y llega un momento en que en algún punto de esta zona, pues se supera la resistencia interna de la estructura del material y se rompe. Y una vez que se rompe, pues aparece un movimiento brusco, que ocasiona choques elásticos, y esos choques elásticos liberan una energía que se propaga por el terreno. Y entonces, al final, se produce una readaptación de los esfuerzos dentro de toda la superficie que está en juego, ¿vale? Que está abierta. O sea, que hay una readaptación de esfuerzos en toda la zona de fallas o sistema de fallas. ¿Qué pasa? Pues que una vez que se ha roto aquí, los esfuerzos se acumulan en la otra parte y, como veis, en los periodos con grandes terremotos de magnitudes importantes, de mayores que 7, se producen a lo largo de toda esa falla, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues digamos, lo que ha movido la sensibilidad en nuestra región en cuanto a los terremotos, de una manera más importante, es el terremoto de Lorca, ¿no? Que nos ha tocado de una manera más importante. En cualquier caso, esto mismo veremos la estructura que tiene Lorca en cuanto al sistema de falla, muchísimo más compleja que esta, de lo cual no podemos deducir o aventurar cuál será el próximo episodio, porque el puzzle es bastante más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por poner un ejemplo también muy importante de colisión de placas, como es la zona occidental del continente americano, tanto norte como sur, pues bueno, ahí se está produciendo una muy importante subsidencia de una placa por debajo de la otra en la zona esta del Golfo de México, ¿no? En esta zona. Bueno, pues como veis, terremotos de gran envergadura, por encima de 8, se producen en toda la zona de costa, ¿vale? Y se producen, pues, como digo, de magnitudes 8, ¿vale? Magnitudes, hace un momento, pues mi antecesora aquí en el estrado ha dicho 5,1, que es la magnitud de Lorca, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hemos estado, de hecho, nuestra universidad está dando un máster de ingeniería sísmica aquí en la República Dominicana, que que está en una zona sísmica altamente peligrosa. Y bueno, pues es curioso que allí, bueno, pues ahí sí que hay que tomarse las cosas muy en serio, ¿no? O sea, y a pesar de que hay terremotos o en la zona de Chile de gran envergadura, pues los daños suelen ser escasos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que nosotros estamos en el límite entre lo que sería ser una zona sísmica con muchos episodios dañinos, y entonces, claro, eso nos cuesta más tanto concienciarnos como poner los medios encima de la mesa para evitar que estos terremotos se produzcan. Pero, o sea, hasta el terremoto de Lorca, digamos que nos hacíamos un poco los remolones, pensábamos que era como un poco un desastre, ¿no? Que ha venido un desastre, qué mala suerte, ¿no? Y esto ya no es cuestión de mala suerte, es cuestión de que, como veremos, la cantidad de terremotos que se producen en la serie histórica es brutal. O sea, no podemos ser ajenos a que esa circunstancia es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación en la que nosotros nos encontramos, y que este es el mar de Alborán, es una situación de acercamiento entre la placa europea y africana, ¿vale? De hecho, todas las cordilleras, todos los montes que nosotros vemos en nuestra región tienen esta alineación. Y esos montes estaban antes dentro del mar de Alborán, o sea que ahora se han salido fuera. Están cabalgando sobre el basamento de la base, ¿no? Entonces, bueno, pues es un episodio, digamos, de orogénico, tectónico, de gran importancia, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es un poco y ocurre tanto en la parte esta como en esta parte. O sea, esto es lo que marca un cabalgamiento, que los materiales viajando por encima de la corteza hacia acá y simultáneamente están viajando en dirección sur, en esta zona, ¿vale? Bueno, las fallas, pues todos sabemos que hay fallas de diferente tipo. Este sería
la forma principal de las fallas que nos afectan a nosotros, pero siempre hay una combinación de fallas en dirección transversales a estas, de desgarre, fallas de elevación de una parte respecto a la otra, que serían inversas, o en una zona de compresión o en una zona distensiva, pues se producen pues una subsidencia por falla de una de las zonas de rotura, ¿no? Bueno, imágenes. Estas serían imágenes del terremoto de İzmit en Turquía y, bueno, pues en muchos otros sitios. Lo más llamativo normalmente suele ser la propia grieta, aunque nosotros nos va a preocupar mucho más porque estas grietas, hombre, son llamativas y algún coche puede encontrarse ahí dentro, ¿no? Pero vamos, no van a ser lo más preocupante, lo más dañino. Sobre todo tendrán efectos sobre oleoductos, gasoductos, efectos más bien dañinos y daños colaterales. Pero bueno, nos van a preocupar mucho más los daños en edificación, ¿vale? Que no van a venir provocados por las grietas, sino por las vibraciones. Bueno, aquí algunas fotos peculiares, como veis aquí 3 metros en la falla de San Francisco, California. Hombre, estas fallas de desgarre que tienen mucha longitud son más fáciles de monitorizar y de alguna manera, bueno, pues se puede llegar a ir calculando las energías de deformación que se están acumulando y hacer algún pronóstico en relación con la posibilidad de que aparezca, ¿no? O sea, es algo en lo que tenemos que trabajar también, que como digo, si la estructura de rotura es clara, pues es más fácil que si no tenemos un sistema de fallas muy complicado, cuyo mecanismo es más difícil de prever, ¿no? Bueno, aquí los limoneros o los naranjos de California y, bueno, las fallas de desgarre, y esto es en la zona del Golfo Pérsico. De nuevo, el terremoto ese último de İzmit, que era de desgarre. Y bueno, la diferencia básica, como os decía, en cuanto a la intensidad y la magnitud, ¿vale? La intensidad nos va a marcar, hay una serie de escalas de intensidad que son empíricas, son subjetivas y que están basadas en los daños que se producen. Bueno, hay alguna también objetiva, digamos, que entonces, bueno, intentamos cuantificar, digamos, mediante valores o porcentajes esos daños, pero normalmente tienen un componente subjetivo muy elevado, ¿vale? Entonces, la intensidad macrosísmica, ¿sabéis? Hablaremos de la escala de Mercalli, la MKS, una serie de escalas de intensidad, y la más moderna, que es la europea, la que se suele utilizar. Y, por otro lado, encontramos la magnitud, que es la medida física objetiva del tamaño del terremoto, de la energía total liberada, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay una magnitud local y veremos cómo se interpreta, ¿vale? En cuanto a las intensidades, normalmente el hecho de que se tengan registradas en la zona, más bien las intensidades que las magnitudes de los terremotos, viene provocado porque, sobre todo en las series históricas, que empezaron en 880 a.C. hasta 1900, hasta que hemos tenido instrumentos que han permitido, tanto sismógrafos como acelerógrafos, que han permitido registrar los terremotos, pues no hemos tenido más remedio que vivir de lo que contaban, ¿no? Aquellos que estaban presentes sobre todo, pues, gente de las parroquias, en archivos de ese tipo, ¿no? Y entonces, bueno, pues como os decía, luego se han hecho reinterpretaciones de esta sismicidad histórica a nivel de intensidades con la escala macrosísmica europea, ¿vale? Y normalmente los valores de intensidad han ido más bien a la baja que al alza en relación con los previamente registrados. No obstante, se han hecho, digamos, se ha intentado traducir esos valores de intensidad a valores de aceleración y magnitud con objeto de pues completar un poco el concepto de cómo ese sismo se puede desarrollar. Esta es la escala de intensidad de Mercalli modificada. Veis ahí la MSK, una serie de comparativas de escalas diferentes que no nos interesan, pero esta es la escala europea EMS, que mide los efectos sobre las personas, sobre los objetos y en la naturaleza y los daños en edificación, ¿vale? Tiene mucho que ver luego con las escalas de vulnerabilidad que se aplican en edificación, en cuanto a vulnerabilidad sísmica de las diferentes estructuras de edificios, porque claro, no cabe duda que cuando hablamos de intensidad de daños, pues depende del tipo, de la tipología estructural, va a ser muy variable, ¿vale? O sea que nosotros sabemos, y eso sí que tanto en el terremoto de Mula como el de Lorca, pues todo aquel edificio que era de mampostería, lógicamente se ha ido a la ruina, ¿no? Bien, como decimos, el cálculo de la magnitud pues aparece fundamentalmente o está ligado a la sismicidad instrumental,
¿vale? Entonces, son valores de magnitud y, como decíamos, se centran sobre los periodos de registro sismográfico que empiezan a principios del siglo hasta 1994, con registros sismográficos pues más dispersos y a lo mejor en ocasiones no muy exactos. Luego se ha ido densificando la red sísmica nacional y lo que llamamos sismicidad reciente, pues aparece ese concepto en 1994 con aparatos de mayor sofisticación, ¿no? A partir de los terremotos de ahora se ha observado una recepción de la sismicidad en el sureste peninsular, ¿no? Como vemos, eso que hablábamos del mar de Alborán, pues es esto de aquí, está envuelto en ambas vertientes del mar de Alborán, en la nuestra y en la africana, pues está lleno de episodios, ¿no?, sísmicos. O sea que no es una situación que temporalmente pueda, vamos, que es algo que se reproduce una y otra vez, ¿no? Como decía, por los sistemas de fallas que están conectados. Bueno, en cuanto a lo que es el análisis del movimiento, pues tendríamos ya una red sísmica española de acelerógrafos que están simbolizados en toda esta zona de aquí, ¿vale? Bien, entonces, en cuanto a lo que es caracterizar el evento sísmico, tendríamos, por tanto, podríamos hablar de la intensidad macrosísmica, de las magnitudes, tanto sismológica como geológica, o del propio movimiento del terreno. Es una forma de... Entonces, la naturaleza cualitativa, instrumental, analítica empírica, instrumental empírica. ¿Qué es lo que se mide? Aquí los efectos sobre las personas y sobre los medios, edificaciones fundamentalmente, en este caso de la magnitud de las ondas y en el caso de la magnitud geológica, pues las dimensiones de la falla. Los datos, pues en concreto, aquí serían las escalas que suelen tener 12 grados, desde la NKSK hasta la MS, la europea. En el caso de las magnitudes de tipo sismológico, podríamos encontrar estas escalas desde la de Richter hasta el momento, que es una de las que se están imponiendo ahora, escala del momento, de magnitud-momento. Y, por último, lo que es el movimiento del terreno, pues son aceleraciones y picos espectrales, ¿vale? Nos va a interesar, en definitiva, a los asuntos que nos competen de efectos sobre la edificación. Lo que nos va a interesar básicamente es qué aceleraciones y qué periodos, en qué periodos se van a alcanzar esas aceleraciones, periodos de, o sea, con qué amplitudes, o sea, con qué longitudes de onda se van a alcanzar esas aceleraciones máximas, ¿no?, en el terreno, que en definitiva es el que va a afectar a la edificación y también al propio terreno, ¿no?, porque el terreno, en la siguiente charla yo voy a hablar en concreto de efectos sobre los taludes, ¿vale? Bueno, tendríamos mapas de isosistas, efectos, bueno, localización del foco, localización de ruptura. Sigamos hablando sobre estos conceptos. Como vemos aquí, este sería un mapa muy completo, editado recientemente por el Instituto Geográfico Nacional, en el que aparecen intensidades y magnitudes, ¿vale?, de los terremotos fundamentales de toda la zona que nos afecta. Entonces, bueno, en la zona de la región de Murcia, que está aquí, pues veis que este sería el valle del Guadalquivir, que acaba en el Segura, digamos, en el Segura, en la Vega Baja, en la zona de Guardamar y Torrevieja, que, como sabéis, pues se vio afectada por un montón de terremotos, la zona esa de ahí, ¿no?, en el siglo XX. Importantes terremotos, ¿no? Entonces, bueno, la serie histórica más modernamente se ha enriquecido, pues, con un terremoto como el de Orihuela de 1018, del año 1018 me parece que es. Y entonces, bueno, pues el meter más terremotos, pues supone un incremento de la peligrosidad sísmica, como veremos, ¿vale?, después. Bien. En cuanto a intensidades, pues esos mapas de isointensidad, como este, elaborado en 1974, pues sería de esta forma, ¿vale? Zonas sísmicas en relación con las intensidades esperables en superficie, de alguna manera, no de magnitudes. La magnitud a nosotros nos da la importancia de la energía liberada, pero no nos dice cómo vamos a recibirla en la superficie, ¿no? Entonces, tiene cierta importancia los mapas de intensidades, más importancia los de aceleraciones, como decimos, porque ya son datos concretos que nos permiten hacer los cálculos relacionados con nuestra labor. Bien, la magnitud escala de Richter, la ML, pues se puede calcular
pues con una serie de ábacos como este de aquí, ¿vale? En este ábaco vamos a utilizar en principio sismógrafos, ¿no? Entonces vamos a utilizar sismógrafos. Bien, el registro sismográfico en un sismógrafo de tipo, además, viene por aquí, el tipo de tipo Wood-Anderson, con una estructura concreta de sismógrafo, con unas características, va a hacer que nos llegue la onda P, que es la primera que llega, tienen 1,73 veces la onda S en velocidad, o sea que son más rápidas, ¿vale? Entonces siempre nos van a llegar antes las P que las S. Basándonos en esa diferencia de velocidad más o menos constante entre unas y otras, somos capaces de, precisando el tiempo de distancia entre la P y la S, y la amplitud máxima que recibimos en las ondas S, que son 23 milímetros, aquí, con esta escala que está preparada para trabajar con este ábaco, somos capaces de determinar la distancia, ¿vale? Con la diferencia de llegada de las ondas P y S en minutos aquí, en este caso, para este ejemplo serían 24 segundos, pues entraríamos aquí con los 24 segundos y veríamos la distancia a que se encuentra el epicentro. Estamos hablando de 250 metros. ¿Vale? Entonces, uniendo este punto con el punto de amplitud que nos marca el sismógrafo, la amplitud máxima, pues entonces nos va a dar una magnitud Richter concreta. O sea que es un método gráfico que está diseñado para trabajar con un tipo de sismógrafo concreto, ¿vale? Pero bueno, al final las variables en juego son sobre la distancia entre ondas S y P, distancia del evento sísmico y la amplitud registrada. Pues tiene cierta lógica, ¿no? Una amplitud, yo registro una amplitud y una distancia. La amplitud y distancia nos da una idea de la energía que he liberado, pues es una distancia interesante, ¿no? Lejana. Bueno, pues magnitudes de Richter, como vemos aquí, hablábamos de 300.000 que están en el rango 2,3, perceptible por el ser humano. He dicho antes 3,4, era 2,3. Hay unas 300.000, 50.000, ¿vale? Sentidos por algunos y ya en este caso sentidos por la mayoría, ¿vale? Bueno, a partir de 5 o 5,9 suele producir daños, ¿vale? Pero estos son estadísticas al final, ¿eh? Luego cada terremoto, como hemos visto en el caso de Lorca, que es un terremoto sorprendente, ¿vale? Porque no está dentro de las correlaciones habituales, pues cada terremoto es un mundo, ¿vale? Y bueno, la equivalencia energética según la magnitud del terremoto a escala Richter, pues como veis aquí puede llegar a lo que sería el terremoto de San Francisco, la erupción de un volcán, lo mismo que la erupción de un volcán, en fin, pues lo que sería una prueba atómica, o sea que ese tipo de, o simplemente 500 kilos de explosivos, con magnitud 4. ¿Vale? Entonces, el problema que tienen las magnitudes tipo ML es que cuando llegan a un determinado, a energías sísmicas muy elevadas por encima de 7-8 no discriminan bien. O sea, nos cuesta ver que realmente esas cifras son... hay serias dudas sobre su autenticidad, por así decirlo. Entonces, se intenta ahora se está intentando ir a una variable que es la de magnitud-momento, MW, que lo que, digamos que se calcula en función del tamaño de la superficie de ruptura, o sea, la longitud de la falla que ha entrado en movimiento, ¿no? Que ha sufrido esos movimientos y el desplazamiento que ha tenido esa estructura. Hombre, en el campo, pues hay que hacer unas medidas a nivel geológico, por eso el MW procede del ámbito geológico o del sismológico, pero también se han encontrado pues el método de registro sismográfico, o sea que hay una fórmula de registro sismográfico para obtener también esta magnitud, ¿vale? Vemos ahí una correlación entre la magnitud-momento, pues en los sismos en los que haya habido la posibilidad de calcularla, enfrentando esas cifras con la de intensidad de la norma europea. Bueno, entonces, esto sin otro tipo de análisis local, las cosas deben de estar en torno a esta recta de correlación. Lo que sería un terremoto de intensidad 7 y 8, pues debe tener una magnitud, ¿vale?, en torno a 6. Aquí, pues bueno, vamos a presentar una serie de gráficos estadísticos, ¿no?, de terremotos, porque al final, esto como no son, digamos, matemáticas, porque el medio subsuelo pues es un medio bastante heterogéneo,
pues somos muy dados o intentamos analizar diferentes investigadores series sísmicas y valores diferentes de la caracterización de esos eventos. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí, pues digamos que una aceleración sísmica horizontal, que sí que sabemos lo que es, 0,1 G, sabemos que es que las cosas pues reciben una fuerza equivalente a su peso, de un 10% de su peso, de una manera dinámica, perdón. Vale, entonces, como decimos aquí en ArcGIS tenemos intensidades, y bueno, en ordenada serían esas aceleraciones sísmicas. Entonces, de 0,1, pues intensidades entre 6 y 7, según diferentes autores, diferentes correlaciones, que sean, pues bueno, como veis, entre 6 y 7 estaríamos en esos un 10%, 0,1 G, que es una magnitud, pues, un poco redonda, ¿no?, para hacer cálculos en diferentes ámbitos, desde los taludes hasta las edificaciones, ¿no? Entrando en lo que son ya los acelerogramas, registros del movimiento, o sea, una cosa es el sismógrafo, como vemos, nos permite ver dónde está el foco, ¿vale?, y qué magnitud tiene el sismo. Los acelerogramas están en el sitio que sufre el sismo, y entonces eso nos van a dar, pues, una idea de la duración, los valores máximos del movimiento, el periodo predominante, curvas espectrales, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, un ejemplo de acelerograma pues sería aquí, como vemos, la aceleración. O sea, bueno, los acelerogramas, como su propio nombre indica, son masas que están en movimiento, ¿vale? Y que al final llevan unos elementos piezoeléctricos que nos miden la presión que esa masa ocasiona lateralmente o en vertical o en la otra dimensión, y traducimos esas variables eléctricas, los vamos a traducir en fuerzas, ¿vale? En aceleraciones que pueden ser traducidas a fuerzas simplemente considerando qué masa tiene el acelerógrafo, ¿vale? Entonces, bueno, en cualquier caso tenemos la aceleración, la máxima amplitud en ese acelerograma sería el peak ground acceleration, la aceleración de pico. Integrando esta señal, pues encontramos la velocidad y el desplazamiento, ¿vale? Eso simplemente integrando la señal. Esta procede, son las tres acelerogramas en las tres direcciones, ¿vale?, de una presa, en concreto de la presa de Bernard, en junio de 1984, en Granada, ¿vale? Un terremoto de grado 5,2, ¿vale? Entonces, bien, otra de las cosas que podemos analizar en el acelerograma es la duración, que se considera el tiempo transcurrido en primero y último paso por la aceleración más 0,05 G, ¿vale? Es una forma de definir la aceleración. Pues bueno, esa duración, lógicamente, aumenta con la magnitud. Cuanto más magnitud en el mismo sitio, aumentaría esa duración, y disminuye con la proximidad al foco y el menor espesor del aluvial. En el caso de Lorca, pues la proximidad al foco era tan grande que precisamente la duración, como veremos en el acelerograma, es brutal. O sea que es, de hecho, no solo en el acelerograma, es que habéis tenido ocasión probablemente, y si no está en internet, de ver todas las cámaras de vigilancia, pues, de supermercados, de bancos, en el que se ve el terremoto. Y el terremoto no es más que una sacudida brutal, y ya está. O sea que dura 1,5 o 2 segundos, ¿vale? Entonces, bien, seguimos viendo, pues bueno, en este caso, un acelerograma y la traducción a velocidades y desplazamientos en dirección norte-sur del sismo del centro de la población del centro en California, en 1940. ¿Vale? Las distribuciones de aceleraciones máximas, velocidades máximas y desplazamientos máximos, pues obedecen a una ley log normal, ¿vale? No es una distribución, digamos, en campana de Gauss, sino con forma de distribución log normal. El periodo dominante depende básicamente de la distancia al epicentro y del tipo de emplazamiento, ¿vale? Tiene que ver con las litologías, ¿vale?
Hay también una correlación entre los periodos dominantes y la magnitud, o sea que si esta es veis las magnitudes crecientes, cuanto mayor es la magnitud, el periodo predominante también es mayor y crece con la distancia a la falla, o cuando hablamos de falla hablamos del evento, el epicentro estaría en la superficie y el hipocentro en la zona de la falla. Entonces, más cosas sobre el movimiento y la magnitud. Como vemos, cuando las magnitudes son mayores, vemos que la duración también crece considerablemente, ¿no? Entonces, es una escala más o menos comparativa de diferentes magnitudes en cuanto a la duración y los desplazamientos, las máximas aceleraciones de pico. Lo que comentábamos antes, una cosa son los sismogramas, que nos dan, a distancia de la zona que sufre los daños, nos dan la percepción sísmica, ¿no? Y otra cosa es en el campo próximo tener un acelerograma de lo que ha pasado en el propio suelo, ¿vale? Bien, centrándonos ya puramente en lo que es la vibración, lo que es el efecto local, pues vemos que las vibraciones producidas en un emplazamiento concreto, con una estructura, dado que este es el hipocentro, pues habrá llevado una trayectoria de las ondas por el terreno, pasará normalmente de materiales algo más duros a materiales algo más blandos, si es que el terreno está apoyado sobre sedimentos o rocas más modernas. Y bueno, los factores que condicionan este movimiento, o sea que no hay una regla matemática, sino son variables que afectan a 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 factores, las que nos llevan a que con la misma magnitud encontremos diferentes aceleraciones en ese punto en el punto de destino, ¿no? Entonces, por supuesto, la magnitud, la distancia a su origen, la rigidez del terreno, que en la última charla comentaremos pues todo una gran cantidad de resultados que tienen que ver con las propagaciones de la onda de cizalla, pero ya no de la onda de cizalla que procede del terremoto, sino de la onda de cizalla que caracteriza el terreno más próximo a las estructuras, los últimos metros de la propagación del terremoto, ¿no? Entonces, ver cómo se puede caracterizar la zona para entender cómo se va a repartir las aceleraciones en la superficie, ¿no? Tener mapas incluso de aceleración a partir de un impulso concreto, de un acelerograma pues dado en un punto. La topografía también afecta, el mecanismo de falla incluso, y también la directividad de la falla pues de una manera importante. ¿Estamos en la dirección de la propia falla o estamos en una dirección normal a esa falla? Pues todos estos factores van a afectar. Vemos aquí el acelerograma del terremoto de Lorca. Veis que en segundos, ¿vale? Pues son 2 segundos prácticamente de oscilaciones, con importantes desplazamientos en aceleración. Estamos hablando de 300 centímetros, o sea, 3 metros segundo al cuadrado, ¿vale? Que son prácticamente 0,3 Gs, ¿vale? Porque 10 serían 10, o sea, 1000 centímetros segundo cuadrado sería un G, ¿vale? Estamos hablando de 0,3 G cuando la aceleración de cálculo en la zona pues no pasaba de 0,15, ¿vale? Entonces, bueno, pues la verdad es que si a eso, que este es el acelerograma que está situado en el basamento, no está situado en la zona sedimentaria, sino, digamos, en el monte, se supone que no sufre amplificación la onda de llegada, pues cuando estábamos en la zona pues de la Viña o en otros barrios con un exceso sedimentario interesante o grande, pues se supone que estos valores han subido a 0,40, 0,50 G, ¿vale? Que es una barbaridad. Bien, bueno, el concepto de lo que es el espectro de frecuencia o los periodos estructurales, pues sería este de aquí. Obviamente, esto representaría edificios de diferentes longitudes, de diferente número de plantas, lógicamente cada uno pues con un periodo de vibración distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues el mismo acelerograma, si colocamos aquí, para este acelerograma, dividimos la onda en los armónicos dentro del espectro de frecuencias, lo hacemos con las transformadas de Fourier para los diferentes modos de vibración, diferentes
periodos y longitudes de onda, pues encontramos una curva de este tipo, que es el espectro, ¿vale? Entonces, esa curva nos dice la máxima aceleración para cada periodo de oscilación distinto. O sea que alcanzaría pues un periodo, una respuesta en aceleración superior al resto, ¿vale? En el caso de la norma de construcción sísmica española, bueno, si hablamos de un suelo normal S tipo 1, para estructuras con periodo entre 0,1 y 0,3, de periodo 0,4, ¿vale? Pues en principio este sería la fórmula a aplicar en S, y entonces teníamos una aceleración sísmica de 1 metro por segundo al cuadrado. Bueno, sería un caso aquí. En cualquier caso, aquí lo que simbolizamos es, según la norma sísmica en vigor de 2002, pues tenemos los suelos tipo 1, 2, 3 y 4, suelos de peor calidad, del amarillo hasta el rojo, ¿vale? Y lo que es esperable en esos suelos como máxima aceleración para cada una de las frecuencias, ¿vale? O sea, para cada tipología de edificación podríamos encontrar aquí una aceleración máxima en concreto en la zona, ¿de acuerdo? Estos son los terrenos peores y estos son los terrenos mejores, ¿vale? Y el sismo de Lorca fue así, el negro, ¿vale? Entonces, bueno, pues se supera ampliamente la norma que estaba prevista, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la verdad es que independientemente de que la norma no puede incorporar, sabemos los técnicos, no puede incorporar todos los casos, hombre, no cabe duda de que la acumulación de casos hace que la norma mejore y se vaya modificando, ¿no? Bueno, un terremoto de esta naturaleza, pues la verdad es que yo creo que es un terremoto muy singular. La repetición de un evento de esta naturaleza, pues ya sería un poco altamente improbable, entiendo, ¿no? Pero bueno, eso nunca se puede decir, porque resulta que cuando vienen las cosas de baja probabilidad, vienen 2 veces, sale en la lotería el 0 5 veces seguida y nos deja tan frescos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como decimos, pues en principio está fuera de rango, está fuera de norma. Y a pesar de eso, si planteamos cómo fue la respuesta estructural de la edificación, fue relativamente buena en relación con lo que esto podía manifestar. O sea, entonces, bueno, y todos sabemos que además si pasamos a la otra parte, no ya la estructural, sino a la parte relacionada pues con los elementos, ¿no?, de la edificación, digamos, de paramentos y aditamentos del edificio, ¿no?, que fueron los que provocaron también las víctimas, pues bueno, pues vemos que en principio la respuesta, digamos, de los edificios en Lorca fue bastante buena. El que no cumplió la normativa fue el terremoto, obviamente, ¿vale? Eso no es ningún descargo, no es más que una anécdota, una forma de contarlo, pero es que es así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta sería otra ilustración que nos enseña, bueno, un poco la respuesta sísmica para el mismo acelerograma de diferentes edificaciones, ¿vale? Vendríamos a decir lo mismo. Bien, bueno, pues algunas normas, digamos, cualitativas nos indican que el periodo predominante crece con la magnitud del terremoto y con la distancia de la falla, y también con los terrenos blandos, ¿vale? Entonces, este sería el tipo de respuesta de un terremoto con un epicentro muy cercano, en un sustrato relativamente firme, y según se va alejando el epicentro y se va alejando la condición de suelo firme en relación con la de suelo blando, se parecería más a una respuesta de esta naturaleza, ¿vale? Y digamos que los periodos correspondientes, que están aquí simbolizados, están representados por este tipo de estructuras: 10 pisos, 15 pisos, depósitos, tanques de agua, o sea que sería un poco lo que representa esas estructuras, ¿vale? No obstante lo dicho, pues pueden haber amplificaciones espectrales importantes, o sea, que de pronto aparece un pico aquí por aparición de suelos blandos o granulares en grandes espesores, ¿no? Entonces, eso también puede generar, incluso en periodos altos, ¿no?, incluso en periodos bajos, ¿vale? Este es un caso real, pues, de un terremoto en California en el 89, y vemos la diferencia del suelo blando en relación con la roca, que además, bueno, pues esto explicó, como veremos aquí más adelante, pues la diferencia entre la zona, que era un lodo blando,
en toda la zona que se destruyó la infraestructura, ¿no? Que era una autopista, ¿no? Hubo una resonancia muy importante. En el sustrato de roca se registró este acelerograma y, sin embargo, en la parte superficial, el sustrato es la parte por debajo de lo que es el lodo, ¿no? Y vemos que en la arena y en grava, sobre todo en el lodo blando, se produjo un aumento muy importante de las aceleraciones, ¿no? Un fenómeno de resonancia en el propio terreno. Entonces, eso es lo que al final tenemos que intentar. En la parte preventiva de nuestra acción se trata de intentar, y nosotros intervinimos, luego lo explicará con más detalle Marcos Martínez, en la microzonificación sísmica de Lorca, pues para ver efectivamente el efecto de los terrenos sobre el cambio de la aceleración, ¿vale? En relación con el basamento más bueno. El efecto sitio, que es como se llama muchas veces a este asunto, pues bueno, en terremotos como este, en Caracas del 67, dependiendo del número de pisos, ¿vale? De 5 a 9, tal, en función del espesor del suelo donde estaban situadas las edificaciones, pues vemos el porcentaje de daños en cada una, entre 10 y 14 y más de 14, pues vemos que a partir de suelos con espesores de 150 metros, pues prácticamente hay un aumento en los edificios más altos, de 10 y 14 y por encima de 14, que prácticamente los dañó todos, ¿vale? Y ese sería el periodo fundamental de depósito de suelo correspondiente a ese espesor. Bueno, otro ejemplo aquí de un terremoto en Japón, ¿vale? Con aceleraciones máximas en GAL, y vemos aquí el efecto que tiene no solo los sedimentos, sino también la topografía, ¿vale? Ocurriendo que en zonas con mucho sedimento ocurre una amplificación importante y también generalmente en zonas de cresta, ¿vale? Cuando hay cambios en la topografía, justo en el cambio topográfico hacia la zona elevada de la pendiente, ahí es donde se produce un aumento de la aceleración sísmica, ¿vale? Profundidades de daños en edificios de madera, bueno, pues esto sería un poco la sinopsis, ¿no? De esa situación que decimos, el efecto de la topografía sobre los movimientos sísmicos. O sea, en las zonas de cresta, en los fondos de valle se atenúan, ¿vale? En los fondos de valle, no así en este otro que tiene depósitos aluviales, ¿de acuerdo? Entonces, los sitios peores, como podemos ver aquí en Viña del Mar, en el 85, bueno, pues diferentes situaciones de edificaciones y los acelerogramas registrados en cada uno de los puntos de aquí, ¿no? Entonces, vemos pues que en el CBA, que es este de aquí, bueno, pues hay una respuesta relativamente alta, pero en CBC pues es extremadamente alta, ¿vale? Y en CBF, que son las zonas de cresta en ambos lados del valle, también se produce una respuesta muy superior a la normal, ¿vale? Bien, en el camino de propagación de las ondas, pues se produce cierta amortiguación, ¿no? La propia geométrica, simplemente por el paso porque el frente de ondas, cuando está más alejado, como es una esfera, pues cada vez el flujo, digamos, la esfera es mayor, el flujo, digamos, de energía es menor. Luego, por tanto, hay una amortiguación puramente esférica y luego el propio material, dependiendo de cómo es, pues transmite más o menos también tiene que ver las condiciones topográficas de nuevo y las heterogeneidades, ¿vale? Bueno, este es un terremoto en Agadir, también de gran destructividad sísmica. Algunos datos adicionales, su duración, magnitud y tipo de terremoto. Esto es muy estadístico, obviamente, es una generalidad. Estamos poniendo aquí en magnitudes, bueno, y entonces duración en segundos dependiendo de si es una roca o un suelo, ¿no? Entonces vemos ahí un poco la diferencia entre esas situaciones. La relación entre la magnitud momento y el pico de aceleración con la distancia, pues bueno, como vemos sería esta de aquí, la aceleración que registramos para cada, ¿vale? La magnitud tiene más importancia en las cercanías que en la lejanía, obviamente, en la diferenciación de las aceleraciones. Bueno, hay formulaciones teóricas para la amortiguación que podemos encontrar en la bibliografía. Y bueno, sin más, esto sería otro análisis de las aceleraciones con las distancias al foco.
sin más, entramos en lo que sería ya puramente el riesgo sísmico o la peligrosidad sísmica, ¿no? Bien, pues conocemos el concepto de riesgo, que sabemos que es la probabilidad en forma de riesgo, es el producto de las tres probabilidades: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad, ¿vale? O sea que cuando estamos en una zona peligrosa, la exposición, digamos, por el alto índice de personas o bienes materiales, obviamente la exposición de la ciudad de Murcia en relación con Lorca pues es bastante diferente, ¿no? O muy superior. Y la vulnerabilidad, ¿vale? La vulnerabilidad es el nivel de daño esperable en base a qué? Pues en base, por ejemplo, a la configuración del subsuelo y en base al tipo de edificación que tenemos, ¿vale? Entonces, nosotros nos corresponde, a nivel de peligrosidad sísmica, se está trabajando porque precisamente lo que falló en la zona de Lorca, la normativa lo que nos habla es de peligrosidad, ¿no? Entonces, nos tiene que dar la frecuencia y la intensidad del fenómeno natural esperable en un periodo de retorno concreto, ¿de acuerdo? Esta es la sismicidad histórica en España, los terremotos más importantes desde el año 36 y figura, pues, por supuesto, el de Lorca, ¿no? Como vemos, no somos ajenos pues a la repetición de este tipo de terremotos. No cabe duda que la tendencia es a que haya un menor número de fallecimientos, en gran medida por el cambio de las estructuras y en la mejor, no cabe duda, configuración y construcción de los edificios. Al final, cuando vemos pues zonas de Sudamérica, en la Sudamérica más pobre, o vemos zonas como Turquía, bueno, pues si son edificios obviamente de mampostería, por lo que ha pasado en Italia últimamente, pues se ve que son edificios que no responden bien a nivel sísmico, ¿no? Entonces, bueno, para zonificar entonces la peligrosidad podemos recurrir a métodos probabilísticos como el de Gumbel, que son los que se van utilizando y este es el mapa de la norma en aceleraciones, de la norma básica, o sea, aceleraciones básicas esperables de la norma en vigor, y este será el mapa para periodos de retorno de 475 años de la nueva actualización de mapas de peligrosidad sísmica de 2012 y la nueva norma que saldrá próximamente. Al analizar la peligrosidad sísmica en Lorca, si esta es la de la norma, periodos de retorno y aquí la aceleración esperada, ¿vale? Pues vemos que, bueno, los periodos de retorno, esas aceleraciones esperadas han cambiado de una manera radical, ¿vale? A 0,25 en periodos de retorno, pues como vemos, de 1000 años según algunos autores, ¿vale? Y ahora, pues, en términos de PGA y aceleración básica, pues estos son los cambios que va a introducir la norma en los diferentes municipios de la región de Murcia, ¿vale? Entonces habrá cambios en la forma de ejecutar los cálculos, pero bueno, de entrada Lorca pasa de 0,12 a 0,19, pero no podemos dejar de resaltar que los máximos se producen 0,15, 0,23 en Murcia, ¿vale? En cierto modo, la responsabilidad sobre este episodio es la incorporación del terremoto de Orihuela. No cabe duda que los más dañinos están, digamos, en la parte oriental de Murcia, hacia Torrevieja y la zona de Guadamar. Entonces, bueno, pues no cabe duda que eso se queda reflejado en esta figura de aquí, ¿no? Bueno, y aquí esto sería, pues, criterios empleados en la selección de movimientos de diseño. Bueno, dependiendo si son construcciones temporales, normas para edificación, normas para puentes, y al final aquí lo que nos dice es qué requerimiento de diseño antisísmico según la importancia de la estructura y la vida útil, ¿vale? Esto en cualquier caso, pues es algo que va a ir cambiando. Existe normativa de obligatorio cumplimiento actualmente, y el Eurocódigo 8, y bueno, pues otros trabajos relacionados con estructuras pues singulares como presas, puentes o centrales nucleares, ¿no? Bien, pues estos son algunos de los documentos que están encima de la mesa, ¿no? Como normativas, como digo, que tienen que adaptar al Eurocódigo. Y una de las, bueno, esto sería un ejemplo que todos más o menos conocemos de peligrosidad sísmica, o sea, aceleración básica calculada en una zona concreta de Torrevieja. Bueno, pues hacemos ahí los periodos. Es un
y en este caso pues sería la respuesta espectral, ¿no? Para el periodo de retorno en concreto en ese caso que se plantea. Este es el mapa que decíamos antes del periodo de retorno y, como decía, pues algunas partes, esta norma será obligatoria en breve, que tiene que ver pues con temas de edificación convencional, temas de cimentaciones, y habla incluso aquí pues de nuevos conceptos, como es el concepto de fallas sísmicamente activas, ¿vale? En las que, según dice esa norma, pues hay una tipología de edificaciones que no deben construirse en las proximidades de esas fallas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues si se quiere encontrar datos sobre esas fallas, como son aquellas que han tenido actividad en los últimos entre 10.000 y 300.000 años y que suelen tener trazas en superficie, o sea, que están identificadas y que existe una base de datos en el IGME que podemos consultar para ver si estamos cerca o muy cerca de esas fallas, ¿no? En cuanto a la edificación. Entonces, bueno, algunas de las fallas de roca, como veis, no son fáciles de ver o de comprobar, y el sistema es bastante más complicado de lo que podemos imaginar, ¿no? Bueno, como decimos, los daños dinámicos provocados por los terremotos y su aparición en superficie se centran sobre todo en el tema estructural. Las estructuras son bastante bien conocidas y, bueno, pues la verdad es que entiendo que no es un problema muy importante. Más bien hay que entrar en el diseño antisísmico, diseño que, como sabéis, pues evita que haya forjados a diferentes alturas, que luego cuando se produce la vibración golpeen unos contra otros, una serie de recomendaciones que entendemos que son fáciles de transmitir y que se trasladarán a lo largo del curso. Y bueno, sobre todo, pues que sepáis que hay efectos que desgraciadamente no se van a producir de una manera profusa en nuestra región, porque los suelos aquí no están saturados, ¿vale? Pero bueno, podrían producirse en un embalse de riego, por ejemplo, que tuviera una pérdida y estuviera el dique saturado, por ejemplo, ¿no? En ese tipo de estructuras. Luego, fenómenos de inestabilidad de laderas y taludes, de los que voy a hablar de inmediato. Y bueno, pues el tema del tsunami pues tampoco es frecuente en esta zona. Bueno, a mí sería algunas roturas en las zonas de plano de falla directa, o sea que aquí, que si te ha tocado la falla, pues es que el edificio ya no tiene más remedio que romperse, o sea que no es una cuestión ya de vibración, es una cuestión física, ¿no? De contacto. ¿Vale? Los tsunamis que se produce aquí, entonces, bueno, se produce una ola, y el fenómeno de liquefacción es un fenómeno, bueno, pues relativamente interesante. Nosotros vibramos un suelo que está saturado, inmediatamente aparece una sobrepresión de poro que hace que los fragmentos estén en situación flotante. Liquefactamos el suelo. Las partículas dejan de estar unidas unas con otras y entonces el agua es capaz de evacuarse, ser evacuada, y por tanto se produce una consolidación inmediata, ¿vale? Esa consolidación inmediata pues lleva a este tipo de circunstancias, ¿no? En las que pues desaparece una carretera, o sea, los cimientos se pierden, o sea, hay una subsidencia de carácter brutal, ¿no? De carácter inmediato también, ¿no? Entonces, bueno, aquí con esto acabaría la primera charla, como decía, en el que, bueno, hemos hecho un repaso relativamente rápido, ¿vale? De lo que sería, pues bueno, los conceptos fundamentales. Cuando hablamos de magnitud, recordamos que la magnitud tiene que ver con el sismo, con el evento sísmico. Sí. Bueno, no te digo que no se puedan dar, pero es precisamente quizá por... Sí. Ah, vale. Pues nos pregunta el compañero que por qué no se pueden dar terremotos de magnitud superior a 6. Bueno, no es que no se puedan dar, sino que habitualmente no se han dado hasta la fecha. La explicación a ello es que, digamos, los sistemas de fallas que tenemos, pues no tienen unos esfuerzos tan brutales como en otras zonas corticales. Entonces, al final, el fenómeno cortical de acercamiento de las dos placas, bueno, pues no tiene la energía suficiente. Eso por un lado. Y por otro lado, el segundo factor es que la red de fracturas en forma de falla no es una falla única o una falla, no se ha centralizado la energía en una sola falla, sino que tenemos una red de fallas que hace, por un lado, más difícil de prever cuándo se va a producir. O sea, si intentáramos hacer una previsión de cuándo se va a producir el sismo, ¿vale?
O sea que hay varios sistemas, incluso transversales de fallas. Entonces, eso hace más complicado el preverlo, pero también hace más complejo el que se acumula mucha energía en una sola falla. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos por un lado, a nivel macroscópico, pues que el empuje, digamos, de placa africana europea no es de tal naturaleza, por lo menos ahora no tiene esa energía, y luego pues que está muy diseminado en pequeñas fallas que son las que producen magnitudes inferiores. Lo cual no quiere decir nunca que no se pueda producir, pero la probabilidad de ocurrencia es baja. Entonces, bueno. Entonces, como decía, magnitud, intensidad basada en daños y sobre todo intensidad basada en acelerógrafos. Cada vez va a ser, pues la red de acelerógrafos va a ser más profusa y entonces, bueno, ya no se hablará, digamos, de daños, sino que se hablará directamente ya sobre las variables dinámicas que se perciben en el terreno. Con lo cual, pues bueno, se conocerá mejor la estructura cortical en cada zona, ¿vale? Bueno, como vamos con cierto retraso, voy a continuar con la siguiente charla, que está más cercana incluso a mi propia especialidad, porque yo, bueno, intento abarcar todo el tema pues a nivel conocimiento, pero en este caso de estabilidad de taludes, pues es un tema en el que investigo, puramente. Y he hecho bastante tratamiento de los mismos, ¿vale? Bien, entonces, como decía, es la segunda parte de la influencia del suelo y los efectos que se producen en el sitio donde se percibe el terremoto. Y por último, como decía, Marco Martínez actuará en la microzonificación sísmica.